Bienvenido a este nuevo video complemento del curso de Estadística Universitaria de Science4U. Hoy estudiaremos las medidas de tendencia central para datos agrupados. Este tipo de datos son los que encontramos disponibles en las tablas de frecuencia, y a partir de estas tablas es posible calcular cantidades como las medidas de tendencia central o las medidas de dispersión. Las tablas de frecuencia más simples contienen solo dos columnas, la de las clases o categorías y la de las frecuencias. Para calcular las medidas de tendencia central es conveniente extender esta tabla y para ello agregaremos cuatro columnas. La primera, la de el número de clase, que representaremos como K. La siguiente, la de la frecuencia acumulada. La tercera, la de las marcas de clase, que es el valor medio entre el límite inferior y superior de cada clase y que representaremos como XK. Y por último, el producto de las frecuencias por las marcas de clase. Las definiciones de estas cantidades para datos agrupados deben modificarse de manera que se expresen en términos de las cantidades que aparecen en las tablas de frecuencias. Para la media aritmética, por ejemplo, el índice K corre sobre cada una de las clases, en este caso de 1 a 5, a diferencia de los datos no agrupados, en el que el índice que aparecía en la media aritmética corría sobre cada uno de los datos. La media geométrica contiene las frecuencias como exponentes de cada una de las marcas de clase que aparecen multiplicándose. Para el cálculo de la mediana y la moda, estas provienen de la misma idea que para datos no agrupados, es decir, la mediana representa el número que divide en dos partes iguales al conjunto de datos, y la moda el dato con mayor frecuencia. Sin embargo, para datos agrupados, las calculamos mediante estas expresiones. Para mostrar un ejemplo del uso de las definiciones de cada una de las medidas de tendencia central, utilizaremos la tabla que ya hemos extendido. Para calcular la media aritmética, es suficiente usar correctamente la expresión de la definición, donde las FK, como ya se ha dicho, son las frecuencias de clase y las XK son las marcas de clase. Sustituyendo correctamente, encontramos que 1 es la primera frecuencia, 10.45 es la primera marca de clase, 4 es la segunda frecuencia, 11.45 es la segunda marca de clase y así sucesivamente. Por lo tanto, el valor de la media aritmética para esta tabla de frecuencias resulta ser aproximadamente 13.29. La media geométrica es la raíz enésima, en este caso 31, del producto de las marcas de clase elevadas a la frecuencia de clase. Siguiendo los cálculos, es decir, haciendo todas estas multiplicaciones y elevando cada una de las marcas de clase a su respectiva frecuencia, obtenemos que el valor aproximado de la media geométrica es 13.2351. El inverso de la media armónica incluye las frecuencias de clase en el numerador del inverso de las marcas de clase. En este caso, 1 es la primera frecuencia y 10.45 la primera marca de clase, y así sucesivamente. N es el número total de datos. Despejando H y haciendo los cálculos correctamente, H es aproximadamente 13.179. En este punto debemos definir la llamada clase mediana,
como aquella que contiene al valor que divide al conjunto de datos en dos partes. En este caso son 31 datos. Por tanto, es el dato etiquetado con el número 16. Como la clase 4 contiene del dato 12 al 19, esta es la clase mediana. Siguiendo esta expresión, vamos a calcular a la mediana. Primero, esta cantidad es el límite inferior de la clase mediana, es decir, el límite inferior de la clase 4. N es igual a 31. Esta cantidad es la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase mediana. Esto es la frecuencia acumulada de la tercera clase. Fmed es la frecuencia de la clase mediana. C es el tamaño de cada clase. Si sustituimos cada uno de los valores, resulta que la mediana es aproximadamente 13.5063. Para calcular la moda, es conveniente ahora definir la clase modal. La clase modal es muy simple de definir, ya que será aquella que tenga la mayor frecuencia. En la expresión que define a la moda, esta cantidad representa el límite inferior de la clase modal. Fmod es la frecuencia de la clase modal. Fmod menos 1 es la frecuencia de la clase anterior a la clase modal. Y Fmod más 1 es la frecuencia de la clase posterior a la clase modal. Y nuevamente C representa el tamaño de clase. Haciendo los cálculos, resulta que la moda es aproximadamente 14.225. Para reforzar, se deja como trabajo extra repetir los cálculos con la tabla que se muestra en esta transparencia. Y eso es todo. Recuerda que puedes contactarnos por correo electrónico, WhatsApp y no olvides seguirnos en Facebook y suscribirte a nuestro canal de YouTube.